Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro gobiernan conversaciones, silencios, decisiones, oraciones y hasta la manera en que miras a Dios. Alguien te hizo mal. Tal vez mintió sobre ti, te traicionó, te humilló, abusó de tu confianza, te quitó algo que no podía devolverte, o simplemente siguió su vida tranquilo mientras tú quedaste cargando el peso de la injusticia. Y lo más peligroso no es solamente lo que esa persona hizo. Lo más peligroso es lo que ese daño empieza a hacer dentro de ti. Porque la amargura no aparece con su verdadero nombre. No entra diciendo vengo a destruir tu alma. Entra diciendo tienes derecho a sentirte así. Entra diciendo no lo olvides. Entra diciendo que pague. Entra diciendo no estás odiando, solo estás herido. Y poco a poco esa herida empieza a convertirse en lente. Ya no miras a esa persona con misericordia. Ya no oras por ella. Ya no quieres su restauración. Quieres que sufra aunque sea un poco para que el mundo vuelva a parecer justo. Este es el terreno donde Romanos 12 nos confronta con una fuerza que no podemos suavizar. No paguéis a nadie mal por mal. No dice no paguen mal por mal cuando el daño sea pequeño. No dice no paguen mal por mal si la persona se arrepiente rápido. No dice no paguen mal por mal si la injusticia no les costó demasiado. Dice a nadie. Y eso incluye al enemigo que no pidió perdón, al familiar ingrato, al hermano que te decepcionó, al jefe injusto, al amigo que habló a tus espaldas, al impío que se burló de tu fe y al que parece haberse salido con la suya. Cristo ya había dicho algo que suena imposible para la carne. Amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y aquí debemos detenernos porque muchas veces leemos esas palabras como si Jesús estuviera hablando de conflictos pequeños, de molestias pasajeras, de personas difíciles pero tolerables. Pero el Señor conocía todos los casos que nosotros creemos excepcionales. Conocía a la esposa herida por años de dureza. Conocía al hijo ingrato que desprecia a sus padres. Conocía al creyente calumniado injustamente. Conocía al trabajador explotado. Conocía al hermano traicionado por alguien cercano. Y aún sabiendo todo eso, dijo, amad a vuestros enemigos. La pregunta no es si ese mandamiento es fácil, no lo es. La pregunta es si Cristo tiene autoridad para gobernar también esa herida. Porque es allí, precisamente allí, donde muchos descubren que su cristianismo era más teórico de lo que pensaban. Es fácil hablar de gracia hasta que necesitas mostrar gracia a alguien que te hizo daño. Es fácil hablar de perdón hasta que el nombre de una persona te aprieta el pecho. Es fácil cantar sobre la misericordia de Dios hasta que la misericordia que has recibido debe convertirse en misericordia que entregas. Pablo no ignora la realidad del mal. La Biblia no nos pide llamar bueno a lo malo. No nos pide fingir que la injusticia no dolió. No nos pide negar que existen abusos, traiciones, pérdidas, crueldades y daños reales. La fe cristiana no es sentimentalismo. El mal es mal. La injusticia es injusticia. La mentira es mentira. El pecado debe ser tratado como pecado. Pero la Escritura nos prohíbe tomar ese mal como licencia para convertirnos nosotros mismos en jueces vengativos. Aquí empieza una batalla profunda dentro del corazón. Fuimos creados a imagen de Dios y por eso hay en nosotros un sentido de justicia. Sabemos que el mal no debe quedar sin respuesta. Sabemos que el culpable debe rendir cuentas. Sabemos que el bien y el mal no son lo mismo. Cuando alguien nos daña, algo dentro de nosotros clama, esto no puede quedar así. Ese clamor en parte refleja la imagen de un Dios justo. Pero en nosotros esa sed de justicia se mezcla con orgullo, egoísmo, autocompasión y pecado remanente. Lo legítimo se contamina, lo justo se inflama, la indignación se vuelve resentimiento. Por eso la amargura puede parecer tan razonable, se disfraza de justicia. Dice, yo solo quiero que se haga lo correcto. Pero si examinamos con honestidad, muchas veces no queremos justicia santa, queremos satisfacción personal. Queremos ver al otro humillado, queremos que todos sepan que nosotros teníamos razón, queremos cerrar el círculo moral con nuestras propias manos. Alguien hizo mal, debe pagar, y si Dios parece tardar, nuestra carne quiere ocupar su lugar.
Romanos 12 nos detiene antes de cruzar esa línea. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esa frase es más profunda de lo que parece. Cuando tú te vengas, no solo estás reaccionando contra una persona, estás desplazando a Dios del lugar que solo a Él le corresponde. Estás diciendo con tus acciones: Señor, no confío en que tú juzgarás bien, no confío en tu tiempo, no confío en tu justicia, yo cerraré este caso. La venganza no es solamente falta de amor, es incredulidad vestida de indignación. Y aquí la palabra nos abre una salida que la carne desprecia, pero que la fe necesita. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios no está diciendo que el mal no importa, está diciendo que importa tanto que no debe ser manejado por manos pecadoras. Él ve más que tú. Tú ves el acto, Él ve el acto, la intención, la mentira interior, la historia completa, el daño invisible, la culpa exacta y la medida perfecta del juicio. Tú reaccionas desde una herida. Dios juzga desde santidad absoluta. Entonces la pregunta ya no es: ¿merece esa persona rendir cuentas? La pregunta es: ¿creo que Dios es justo? ¿Creo que Él puede cerrar el círculo moral mejor que yo? ¿Creo que ningún pecado quedará finalmente sin respuesta? ¿Creo que puedo soltar mi derecho de venganza porque el juez de toda la tierra hará lo que es justo? Solo esa fe puede comenzar a arrancar la raíz de la amargura. Pero todavía queda una pregunta más difícil, y por eso necesitamos seguir mirando este texto con cuidado. Si yo dejo la venganza en manos de Dios, ¿qué me toca hacer a mí con la persona que me hizo mal? Pablo responde algo que humilla nuestra carne. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. Ese es el camino cristiano. No negar el mal, no justificarlo, no vengarse, entregar el juicio a Dios y responder con un bien que solo la gracia puede producir. Para vencer la amargura, lo primero que necesitamos no es mirar al que nos hizo daño, sino mirarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y esto es ofensivo para la carne, porque cuando hemos sido heridos queremos que toda la luz caiga sobre el culpable. Queremos analizar sus motivos, exponer su injusticia, repetir su falta, recordar cada detalle, reconstruir la escena una y otra vez, hasta sentir que nuestra indignación está justificada. Pero la Escritura nos lleva a un lugar más profundo. Antes de preguntar qué merece esa persona, pregúntate qué mereces tú sin la gracia de Dios. Esta pregunta no minimiza el daño recibido, no convierte la injusticia en algo insignificante, no absuelve al culpable, pero sí destruye la arrogancia con la que muchas veces enfrentamos el pecado ajeno. Porque cuando somos nosotros los ofendidos, podemos comenzar a pensar como si fuéramos criaturas inocentes, como si nuestra historia estuviera limpia, como si jamás hubiéramos necesitado misericordia. Y entonces la herida se mezcla con orgullo, y el orgullo convierte el dolor en un tribunal donde nosotros somos jueces impecables. Pero ¿qué somos aparte de la gracia de Dios? No somos personas decentes que solo necesitan un poco de ayuda espiritual. No somos víctimas puras rodeadas de culpables peores. Somos pecadores que, si recibiéramos de Dios exactamente lo que merecen nuestras faltas, no tendríamos esperanza. Si Dios tratara nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras omisiones, nuestros deseos secretos, nuestras hipocresías, nuestras ingratitudes y nuestras rebeliones con la medida exacta de su justicia, nuestra vida sería juicio ahora y condenación eterna después. Este es un punto que el corazón resentido detesta recordar, porque la amargura necesita una memoria selectiva para sobrevivir. Recuerda con precisión lo que otros hicieron, pero olvida con facilidad lo que nosotros hemos hecho delante de Dios. Recuerda la deuda que otros tienen con nosotros, pero olvida la deuda inmensa que nos fue perdonada en Cristo. Recuerda cada palabra injusta que recibimos, pero olvida cuántas veces nuestras palabras hirieron, exageraron, manipularon, callaron la verdad o defendieron nuestro orgullo. Por eso cuando una persona dice: yo no merecía que me hicieran esto, tal vez en un sentido concreto tenga razón. Puede que no haya cometido aquello de lo que fue acusada. Puede que el daño recibido haya sido injusto. Puede que el otro haya actuado con maldad real. Pero si ampliamos la pregunta delante de Dios, ninguno de nosotros puede decir: no merezco juicio. Tal vez no eres culpable de esa acusación específica,
Pero sin Cristo eres culpable de pecados más profundos de los que cualquier ser humano conoce. Aquí la fe debe seguir creyendo lo mismo que creyó al principio. Vinimos a Cristo porque reconocimos que éramos pecadores, que no podíamos salvarnos, que merecíamos condenación, que necesitábamos perdón gratuito. Pero después de ser salvos, muchas veces vivimos como si esa verdad solo perteneciera al pasado. La usamos para entrar por la puerta del Evangelio, pero no la aplicamos a nuestras relaciones, a nuestras heridas, a nuestras reacciones, a nuestra lucha contra la amargura. Y sin embargo, la santidad cristiana requiere seguir creyendo diariamente quiénes somos sin gracia y quién es Dios en misericordia. Cuando alguien te hace mal y la amargura empieza a crecer, ejerce fe. No solo fe en que Cristo murió por ti, sino fe en lo que esa muerte dice acerca de ti. La cruz declara que tu pecado era tan grave que el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre para salvarte. La cruz destruye toda superioridad moral. La cruz te recuerda que tú no estás de pie delante de Dios porque fuiste menos culpable, sino porque fuiste perdonado. Y un pecador perdonado no puede cultivar cómodamente la amargura como si nunca hubiera necesitado misericordia. Pero alguien podría decir, está bien, reconozco que yo también soy pecador. Aún así el mal que me hicieron sigue allí. La injusticia no desaparece. El culpable no ha sido tratado. El círculo sigue abierto. Y esa objeción es seria. La Biblia no nos pide resolver la amargura diciendo que el mal no importa. El mal sí importa. La justicia sí importa. La culpa sí importa. El círculo moral debe cerrarse. La pregunta es, ¿quién tiene derecho a cerrarlo? Pablo responde, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejar lugar significa apartarte del asiento que no te corresponde. Significa renunciar a ocupar el tribunal de Dios. Significa decir, Señor, este mal me duele, esta injusticia me indigna, esta deuda parece pendiente, pero yo no soy el juez final, tú lo eres. Esa renuncia no es debilidad, es fe. Es una de las formas más difíciles de confiar en Dios, porque implica soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo será vindicada nuestra causa. Cuando te vengas, aunque sea con palabras, con frialdad calculada, con silencio castigador, con manipulación, con difamación, con sarcasmo, con deseo secreto de ruina, estás tomando en tus manos algo que Dios reservó para sí mismo. Y en ese momento, aunque parezca que estás defendiendo la justicia, en realidad estás actuando desde incredulidad. Estás diciendo que la justicia de Dios no es suficiente, que su tiempo no es confiable, que su juicio no será exacto, que tú debes intervenir para equilibrar el universo. Pero Dios ve lo que tú no ves. Tú ves una parte de la historia, Dios ve todas las capas, ve el hecho externo y la intención interna, ve la mentira que se dijo y la motivación que la produjo, ve el daño visible y el daño oculto, ve las circunstancias, las advertencias ignoradas, la culpa, la dureza, el engaño, la responsabilidad exacta. Su justicia nunca exagera, nunca minimiza, nunca se contamina con orgullo, nunca pierde evidencia, nunca se apresura pecaminosamente y nunca llega tarde. Por eso el creyente puede descansar sin negar el dolor, puede decir Dios juzgará, y ese descanso abre la puerta para obedecer lo que viene después, hacer bien al enemigo. Mientras la venganza esté en tus manos, no podrás amar. Mientras quieras cerrar el círculo tú mismo, el resentimiento seguirá gobernando tus pensamientos. Pero cuando entregas la causa al juez justo, quedas libre para hacer lo que Cristo manda. Bendecir, orar, servir, buscar el bien, vencer con el bien el mal. Esto no es natural. Esto no sale de la carne. Esto no se produce con temperamento tranquilo ni educación moral. Esto es fruto de la gracia en un corazón que ha sido quebrantado por la cruz y sostenido por la justicia de Dios. La carne dice, haz que pague. La fe dice, Dios pagará perfectamente y mientras tanto yo obedeceré a mi Padre. La carne dice, si hago bien parecerá que ganó. La fe dice, no seré vencido por el mal, convirtiéndome en aquello que condeno. Así que no alimentes la amargura con la excusa de la justicia. Examina tu corazón, recuerda lo que eres sin gracia, recuerda lo que Cristo hizo por ti, entrega tu causa a Dios y empieza a obedecer aunque tu carne tiemble, porque la libertad no llega cuando el otro sufre lo suficiente.
La libertad llega cuando tu alma deja de ocupar el lugar de Dios y descansa en aquel que juzga justamente. Hay un momento en que la amargura deja de parecer una reacción y se convierte en un amo. Ya no solo recuerdas lo que pasó, ahora eso decide cómo hablas, cómo oras, cómo tratas a otros, cómo interpretas cada gesto, cómo te proteges, cómo sospechas. Y lo más grave es que puedes seguir usando lenguaje cristiano mientras por dentro estás alimentando una sala de juicio privada donde tú eres víctima, fiscal y juez al mismo tiempo. Por eso la palabra no se limita a decirnos no te vengues. Nos lleva a mirar al único hombre que fue tratado con injusticia absoluta y nunca pecó en su respuesta, nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sido tratado más injustamente que Cristo. Nadie ha merecido más honor y nadie ha recibido más deshonra. Él no hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Nunca manipuló, nunca mintió, nunca actuó por egoísmo, nunca abusó de nadie, nunca devolvió mal por mal, se dedicó activamente a hacer el bien. Sanó enfermos, alimentó hambrientos, enseñó la verdad, tuvo compasión de los débiles, buscó a los perdidos, denunció la hipocresía, recibió a pecadores arrepentidos y aún así fue odiado, calumniado, acusado falsamente, escupido, golpeado, coronado de espinas y clavado en una cruz. Detente ahí antes de justificar tu resentimiento. Cuando tú dices nadie entiende lo injusto que fue, mira a Cristo. Cuando dices yo no merecía eso, mira a Cristo. Cuando dices esa persona debe pagar, mira a Cristo. No para negar tu dolor, sino para poner tu dolor debajo del señorío del Salvador. Si alguien tenía derecho humano, moral y perfecto a responder con juicio inmediato, era Él. Si alguien podía llamar legiones de ángeles para consumir a sus enemigos, era Él. Si alguien podía abrir la tierra bajo los pies de sus acusadores, era Él, y no lo hizo. Primera de Pedro nos muestra el corazón de su respuesta. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa frase debe entrar profundamente en nuestra conciencia. Encomendaba la causa. Cristo no dijo que el mal no importaba, no dijo que la injusticia era pequeña, no llamó inocentes a los culpables, pero entregó su causa al Padre, descansó en el juez justo. Y precisamente porque descansó en la justicia de Dios, pudo orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos la diferencia entre una paciencia carnal y una mansedumbre santa. La paciencia carnal a veces calla por miedo, por cobardía, por cálculo, por falta de oportunidad, pero sigue hirviendo por dentro. La mansedumbre de Cristo no era impotencia. Era fe perfecta en la justicia perfecta del Padre. Él no amenazó porque no necesitaba defenderse con pecado. Él no maldijo porque no estaba gobernado por la herida. Él no se vengó porque sabía que ningún pecado quedaría fuera del gobierno santo de Dios. Pedro no presenta esto como algo que admiramos desde lejos sin imitar. Dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto golpea directamente nuestra excusa favorita, pero Él era Cristo. Sí, Él es Cristo. Y si tú eres cristiano, has sido unido a Él para ser conformado a su imagen. No eres llamado a expiar pecados como Él. No eres llamado a sufrir como sustituto redentor. Pero sí eres llamado a padecer injustamente sin ser vencido por la amargura, a entregar tu causa a Dios, a hacer bien cuando tu carne quiere devolver mal, a seguir las pisadas del Salvador que padeció sin pecar. Esto es imposible para el hombre natural, pero el cristiano no es simplemente un hombre natural intentando portarse mejor. El Espíritu de Cristo mora en él. La gracia que perdonó también transforma. Por eso no podemos justificar una vida dominada por resentimiento como si fuera una debilidad inevitable. Debemos llamarla por su nombre. La amargura es pecado, el deseo de venganza es pecado, la murmuración disfrazada de desahogo es pecado, la calumnia usada para equilibrar el daño es pecado, la frialdad calculada para castigar a otro es pecado. Y cuando toleramos eso, no estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Pero alguien puede preguntar, ¿significa eso que nunca habrá justicia? No. Significa que habrá una justicia más perfecta que la nuestra. Pablo dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El juicio de Dios no es una posibilidad vaga, es una promesa. Todo pecado será tratado, toda injusticia será respondida.
Ningún abuso, ninguna calumnia, ninguna traición, ninguna crueldad, ninguna opresión, ningún daño escondido escapará de los ojos del juez. Si el culpable está fuera de Cristo y no se arrepiente, recibirá en sí mismo el justo juicio de Dios. Si está en Cristo, ese pecado ya fue cargado sobre el Hijo en la cruz. En ambos casos el pecado no queda impune. Esta verdad es decisiva. El universo moral no está abierto para siempre. El círculo se cerrará, Dios pagará, Dios vindicará, Dios juzgará. Dios hará resplandecer su justicia de una manera tan perfecta que nuestro sentido moral quedará plenamente satisfecho. No habrá exageración, no habrá error, no habrá información incompleta, no habrá corrupción, no habrá favoritismo, no habrá tardanza pecaminosa. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Entonces cuando tú te vengas, no solo haces daño a otro, te haces daño a ti mismo, te colocas en una posición para la cual no fuiste creado, cargas un peso que no puedes cargar, intentas administrar una justicia que tu pecado contamina y por eso la amargura te envenena. Porque el corazón humano no fue diseñado para ocupar el trono de Dios. Cada vez que vuelves a repetir mentalmente el caso para alimentar tu ira, cada vez que imaginas la caída del otro con satisfacción, cada vez que deseas que todos lo vean humillado, estás bebiendo un veneno que promete alivio y produce esclavitud. Cristo te llama a otro camino. No a negar la justicia, sino a confiarla a Dios. No a decir que el mal fue bueno, sino a decir que el mal no gobernará tu alma. No a fingir que no dolió, sino a llevar el dolor ante el Padre. No a proteger al culpable de toda consecuencia legítima, porque la Biblia también nos da caminos para confrontar el pecado y buscar justicia en las esferas correctas, sino a rechazar el espíritu de venganza que quiere usar incluso procesos correctos con un corazón corrupto. Por eso, antes de dar un paso más, examina el tono de tu corazón. ¿Quieres restauración o quieres destrucción? ¿Quieres justicia o quieres saborear la caída del otro? ¿Quieres obedecer a Cristo o quieres usar la verdad para alimentar tu resentimiento? ¿Has encomendado tu causa al que juzga justamente o sigues llevándola todos los días en tus manos como si Dios no fuera digno de confianza? La libertad empieza cuando puedes decir con fe: Señor, tú viste, tú sabes, tú juzgarás. Y ahora enséñame a obedecer sin ser vencido por el mal. Pero hay una pregunta que suele aparecer cuando la palabra nos manda dejar la venganza en manos de Dios. ¿Qué hago si la persona que me hizo daño dice ser creyente? Porque cuando pensamos en un enemigo impío, podemos mirar hacia el juicio final y descansar en que Dios pagará. Pero si se trata de un hermano, de una hermana, de alguien que profesa a Cristo, entonces surge una tensión distinta. Si ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿dónde queda ese mal que cometió contra mí? ¿Queda simplemente borrado como si no importara? La respuesta bíblica no es superficial. Si esa persona está verdaderamente en Cristo, el pecado que cometió contra ti no quedó sin castigo, fue castigado en la cruz. Ese mal, esa traición, esa palabra cruel, esa injusticia, esa negligencia, esa herida real fue cargada sobre Cristo cuando Él murió por su pueblo. En el Calvario, Dios no miró el pecado de los suyos con indiferencia. Lo juzgó con una severidad que nosotros apenas podemos entender. La cruz no minimiza el mal, muestra cuánto costó perdonarlo. Esto cambia la forma en que miramos al hermano que nos ha ofendido. No significa que no debamos confrontar el pecado. Jesús mismo dijo que si tu hermano peca contra ti, debes ir y reprenderlo estando tú y él solos. La iglesia tiene procesos, disciplina, exhortación, restauración. Hay situaciones que deben tratarse con claridad, con sabiduría y aún con intervención pastoral cuando sea necesario. Pero lo que no tiene lugar en el corazón cristiano es la amargura. Puedo buscar restauración sin querer venganza. Puedo hablar la verdad sin usar la verdad como arma de resentimiento. Puedo confrontar el pecado sin desear la destrucción del pecador. Aquí debemos ser muy honestos. A veces decimos que queremos resolver un problema bíblicamente, pero en realidad queremos desahogar una herida alimentada durante meses o años. Decimos, voy a hablar con esa persona, pero vamos cargados de acusaciones, no de amor. Decimos, estoy buscando justicia, pero disfrutamos repetir la historia a otros para que tomen nuestro lado. Decimos, solo quiero que sepa lo que hizo, pero por dentro queremos que se sienta aplastado. Eso no es obediencia santa. Es amargura usando vocabulario bíblico.
Efesios 4 nos habla con una claridad que no deja espacio para excusas. Quítense de vosotros toda amargura, toda, no una parte, no solo la que ya se volvió escandalosa, no solo la que otros pueden notar. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El apóstol no dice esperen hasta que sientan deseos de perdonar. No dice conserven un poco de resentimiento para protegerse, dice quítense. Como quien se quita ropa contaminada, como quien no quiere seguir llevando encima algo que ensucia el alma. Y aquí alguien puede decir, pero no puedo. La herida es demasiado profunda. Debemos responder con cuidado pastoral, pero también con verdad. A veces cuando decimos no puedo, lo que realmente estamos diciendo es no quiero soltarlo. No queremos dejar de recordar, no queremos dejar de cobrar, no queremos perder el lugar de víctima que nos da cierta autoridad emocional. No queremos renunciar a la sensación de superioridad moral que produce mirar al otro como culpable permanente. La gracia no trata nuestras heridas con dureza fría, pero tampoco permite que llamemos imposibilidad a lo que muchas veces es resistencia. El perdón no comienza como una emoción agradable. El perdón es una decisión responsable delante de Dios, sostenida por la gracia, mediante la cual renuncio a usar la ofensa como arma contra el otro. Perdonar no significa que olvido biológicamente lo ocurrido, como si mi memoria se borrara. Tampoco significa que inmediatamente confío igual que antes. Perdonar y confiar no son lo mismo. La confianza puede haber sido dañada y necesitar tiempo, fruto, arrepentimiento y sabiduría para ser restaurada. Pero el perdón sí significa que no voy a seguir trayendo esa deuda al tribunal de mi resentimiento para cobrarla una y otra vez. Cuando Dios nos perdonó en Cristo, no negó la realidad de nuestro pecado, lo puso sobre su Hijo. No dijo no importa, dijo ha sido pagado. Y ahora nos llama a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Esa frase debe quebrantar nuestro orgullo. No perdonamos porque el otro lo merezca, nosotros tampoco merecíamos perdón. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Perdonamos porque el evangelio que confesamos con la boca debe gobernar también nuestras heridas. Perdonamos porque no podemos vivir celebrando una deuda cancelada por Dios mientras exigimos a otros el pago absoluto de deudas menores contra nosotros. Pero ¿cómo sabemos si la amargura ha encontrado lugar en el corazón? No siempre se presenta como odio abierto. Muchas veces se manifiesta en síntomas más aceptables: murmuración, necesidad constante de contar lo ocurrido, sospecha permanente de los motivos del otro, autocompasión, falta de gozo, deseo secreto de que esa persona fracase, frialdad calculada, incapacidad de orar sinceramente por su bien, una actitud hipercrítica que ve con claridad el pecado ajeno pero casi nunca el propio. Y quizá uno de los síntomas más engañosos, repetir estoy herido para no reconocer estoy amargado. Eso no significa que toda herida sea amargura. Hay dolores reales que requieren tiempo, consejo, protección, lágrimas, procesos de restauración. Pero la herida se vuelve amargura cuando empieza a justificar pecado en mí. Cuando me da permiso para hablar mal, castigar, manipular, cerrarme, endurecerme, desconfiar de todos o mirar a Dios como si su gracia no fuera suficiente para esta situación. La pregunta no es solo ¿qué me hicieron? La pregunta también es ¿qué estoy permitiendo que eso haga en mí? Si descubres amargura, no la acaricies, confiesa, di delante de Dios: Señor, esto es pecado. He querido ocupar tu lugar. He disfrutado pensamientos que no agradan a Cristo. He usado mi dolor para justificar mi falta de amor. Perdóname. La confesión verdadera no justifica, no disfraza, no suaviza. Y luego mira la cruz, mira cuánto te perdonó Dios. Mira cuánto costó tu rescate. Mira al Salvador que no respondió con maldición. Mira al juez justo que cerrará todo círculo moral, ya sea en el juicio final o en la cruz de su Hijo. Entonces toma la determinación de hacer el bien, no porque tu carne quiera, no porque el otro lo merezca, no porque la situación sea fácil, sino porque perteneces a un Padre que es benigno aun con ingratos y malos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ora por su arrepentimiento, busca su bien eterno. No seas vencido por el mal, permitiendo que el mal te convierta en una persona amarga.
Vence con el bien el mal, porque ese es el camino de los hijos de Dios. Hay un punto donde la lucha contra la amargura deja de ser una idea doctrinal y se convierte en una decisión concreta. ¿Qué harás la próxima vez que el nombre de esa persona aparezca en tu mente? Porque muchas veces creemos que hemos perdonado hasta que el recuerdo vuelve. Una palabra, una fecha, un lugar, una conversación, una fotografía, un comentario de alguien, y de repente el caso completo se abre otra vez dentro de nosotros. La carne vuelve a presentar evidencia. El orgullo vuelve a pedir castigo. La autocompasión vuelve a decir, mira lo que te hicieron. Y en ese momento se revela si estamos entregando la causa a Dios o si seguimos administrando un tribunal secreto. Perdonar no significa que el recuerdo nunca regrese. Significa que cuando regrese no le entregas el gobierno de tu alma. No lo conviertes en alimento para resentimiento. No vuelves a usarlo para justificar frialdad, murmuración o deseo de venganza. Lo llevas otra vez delante del Señor y dices, Padre, tú viste, tú sabes, tú juzgas justamente. Si este pecado pertenece a un incrédulo no arrepentido, tú darás el pago perfecto. Si pertenece a un hermano en Cristo, tú ya lo juzgaste en la cruz. En ambos casos, no me corresponde a mí ocupar tu lugar. Esto es difícil porque la amargura promete protección. Nos dice, si perdonas quedas vulnerable, si sueltas pierdes. Si haces bien, esa persona pensará que lo que hizo no fue grave. Pero la Biblia nunca nos manda perdonar negando la gravedad del pecado. La Biblia nos manda perdonar porque la gravedad del pecado ya está bajo el gobierno de Dios. Perdonar no es decir no pasó nada, es decir no usaré lo que pasó para desobedecer a Cristo. No es abrir la puerta a todo abuso, es cerrar la puerta al dominio del resentimiento. Debemos ser precisos. Hacer bien al enemigo no significa permitir que siga destruyendo. Hay situaciones donde es necesario establecer límites, buscar consejo pastoral, acudir a autoridades legítimas, proteger a los vulnerables, confrontar el pecado o aplicar disciplina bíblica. El amor no es ingenuidad, la misericordia no es complicidad, la mansedumbre no es cobardía. Pero aun cuando debemos tomar medidas correctas, el corazón cristiano no debe hacerlo desde venganza. Puede actuar con firmeza sin odio. Puede buscar justicia sin amargura. Puede proteger sin desear la ruina eterna del otro. Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso humilla nuestro instinto natural. Nosotros queremos que el enemigo sienta falta, no que reciba ayuda. Queremos que sepa lo que es necesidad, no que coma de nuestra mano. Pero el Evangelio produce una lógica distinta. El Hijo de Dios imita al Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios no espera que los ingratos sean agradecidos para darle lluvia. No espera que los malos reconozcan su bondad para darle sustento. Él es benigno con ingratos y malos, y sus hijos deben reflejar algo de esa misericordia. Pero ¿qué significa hacer bien? No siempre será dar comida literal. Puede ser orar sinceramente por su arrepentimiento. Puede ser hablarle con respeto cuando tu carne quiere despreciarlo. Puede ser negarte a destruir su reputación con detalles innecesarios. Puede ser ayudar en una necesidad real, sin usar esa ayuda para humillarlo. Puede ser responder con verdad y mansedumbre. Puede ser desear que Dios lo quebrante para salvación, no que lo aplaste para tu satisfacción. La pregunta no es, ¿cómo puedo hacer que pague? La pregunta cristiana es, ¿cómo puedo obedecer a Dios y buscar su bien eterno sin negar la verdad? Pablo añade que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Algunos han usado esa frase con espíritu vengativo, como si el bien fuera una manera más refinada de castigar. Le haré bien para que se sienta peor. Pero ese no es el corazón del texto. La bondad hacia el enemigo puede producir vergüenza, convicción, ardor de conciencia. Puede ser usada por Dios para quebrar la dureza del corazón. El bien que damos no busca una tortura psicológica, sino que Dios use ese testimonio para traer arrepentimiento. Hasta en eso el amor mira más allá de la satisfacción personal. Esta clase de obediencia solo es posible si estamos llenos del Evangelio. Si olvidas cuánto se te perdonó, siempre te parecerá demasiado perdonar. Si olvidas la paciencia de Dios contigo, la paciencia con otros parecerá injusta.
Si olvidas cuántas veces Dios te ha recibido cuando volviste con el mismo pecado, serás duro con el que cae de nuevo. Si olvidas que Cristo murió por enemigos, no entenderás por qué debes amar a los tuyos. La cruz no es solo el lugar donde recibimos perdón, es la escuela donde aprendemos a perdonar. ¿Cuántas veces has vuelto a Dios confesando el mismo pecado? ¿Cuántas veces prometiste cambiar y tuviste que venir otra vez con vergüenza? ¿Cuántas veces el Señor te sostuvo cuando merecías disciplina más severa? ¿Cuántas veces su paciencia no te destruyó, sino que te condujo al arrepentimiento? Entonces no hables como si la misericordia fuera razonable cuando viene hacia ti, pero exagerada cuando debe salir de ti hacia otro. El siervo perdonado no puede tomar por el cuello a su consiervo y exigir pago sin revelar que no ha entendido la misericordia de su Señor. Y aquí debemos volver a la obediencia práctica. Quita toda amargura. No la alimentes con conversaciones repetidas. No la protejas con frases espirituales. No la disfraces de discernimiento. No la justifiques con el tamaño de la herida. Confiesa cuando aparezca. Corta la murmuración. Deja de ensayar discursos de venganza en tu mente. Ora por la persona, aunque al principio tus palabras parezcan débiles. Pide al Señor que te dé un corazón que quiera su arrepentimiento más que su humillación. Decide hacer el bien posible conforme a la sabiduría de Dios. Tal vez dirás, pero no siento amor. El amor cristiano no empieza siempre como emoción cálida. Muchas veces empieza como obediencia contra la corriente de la carne. Obedeces, oras, bendices, haces bien, entregas la causa a Dios y en ese camino el Señor va quebrando la dureza. No esperes sentir para obedecer. Obedece para que tu corazón sea formado por la gracia. La amargura también forma, pero deforma. Cada vez que la alimentas, te pareces menos a Cristo. Cada vez que respondes con bien por fe, aunque duela, el Espíritu está moldeando en ti el carácter del Hijo. No seas vencido por el mal. Esa frase revela que el mal no solo quiere dañarte, quiere conquistarte. Quiere que el pecado de otro produzca pecado en ti. Quiere que la injusticia recibida te convierta en una persona amarga, dura, sospechosa, murmuradora, fría. Quiere que el daño externo se vuelva corrupción interna. Pero Cristo nos llama a vencer con el bien el mal. No porque seamos naturalmente nobles, sino porque hemos sido alcanzados por una gracia mayor que nuestra herida. El mal no tendrá la última palabra si tu alma descansa en la justicia de Dios y camina en el amor de Cristo. La amargura siempre intenta convencerte de que conservarla es una forma de justicia, pero en realidad es una forma lenta de esclavitud. Te promete que mantendrás vivo el caso, que no permitirás que el culpable se salga con la suya, que tendrás el control de la memoria, pero lo que termina ocurriendo es distinto. El pasado empieza a gobernar el presente, la herida empieza a dictar tu carácter y el pecado de otra persona termina produciendo pecado dentro de ti. Esa es una de las tragedias más profundas del resentimiento. El mal que recibiste comienza a multiplicarse en tu propio corazón. Por eso Romanos 12 termina con una frase que debemos tomar con toda seriedad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal no solo quiere ocurrir contra ti, quiere vencerte. Quiere convertirte en alguien amargo, vengativo, desconfiado, duro, incapaz de misericordia. Quiere que una injusticia real se transforme en una identidad. Quiere que vivas explicándote a ti mismo por lo que te hicieron, en vez de vivir gobernado por lo que Cristo hizo por ti. El cristiano no vence el mal fingiendo que no pasó nada. No lo vence negando el pecado. No lo vence permitiendo abusos sin límite. No lo vence convirtiéndose en una persona ingenua. Lo vence cuando rehúsa responder al pecado con pecado. Lo vence cuando entrega la venganza al juez justo. Lo vence cuando mira la cruz y recuerda cuánto fue perdonado. Lo vence cuando decide hacer el bien, orar, bendecir, buscar la restauración, hablar verdad con amor y no dejar que la herida se convierta en trono. Tal vez debes tomar una decisión delante de Dios hoy. No una emoción pasajera, no una frase religiosa, una decisión. Quitar toda amargura, confesar el resentimiento como pecado. Renunciar al placer secreto de imaginar la caída de esa persona.
Dejar de contar la historia de tal manera que otros se unan a tu indignación. Dejar de usar el dolor como excusa para la frialdad, la murmuración o la dureza. Decirle al Señor: yo no puedo sanar mi corazón por mis fuerzas, pero tampoco quiero seguir justificando lo que tú mandas quitar. Si la persona que te hizo mal es un incrédulo que no se arrepiente, deja lugar a la ira de Dios. Él juzgará, Él pagará, Él cerrará el círculo moral con una justicia perfecta. Y si esa persona es un creyente verdadero, mira la cruz. Ese pecado no fue ignorado, fue castigado en Cristo. La sangre que te perdonó a ti también es suficiente para cubrir los pecados de tus hermanos. La cruz te impide pensar que el perdón significa que el mal no importa. Precisamente porque el mal importa, Cristo tuvo que morir. Y si necesitas confrontar, confronta bíblicamente. Si necesitas buscar ayuda, búscala. Si necesitas protegerte o proteger a otros, hazlo con sabiduría. Pero no permitas que aún los pasos correctos sean impulsados por un espíritu de venganza. Un corazón amargado puede usar procesos bíblicos como armas carnales. Puede citar Mateo 18 con ira, hablar de justicia con orgullo y decir que busca restauración cuando en realidad quiere exposición. Por eso, antes de hablar con otro, habla delante de Dios. Antes de confrontar, humíllate. Antes de corregir, examina si quieres ganar a tu hermano o ganar el caso. Recuerda a Cristo: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Encomendaba su causa al que juzga justamente. Ese es tu Salvador, ese es tu ejemplo. Ese es el que murió por ti cuando tú eras enemigo. Ese es el que rogó por pecadores mientras lo crucificaban. Ese es el que ahora te llama a caminar en sus pisadas, no en tus impulsos. Si perteneces a Él, no puedes hacer las paces con una amargura que contradice su carácter. Y si estás aquí sin Cristo, escucha con temor santo: Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. No habrá escape, no habrá soborno, no habrá argumento que oculte la culpa. No habrá memoria perdida, no habrá pecado olvidado. Todo pensamiento, toda palabra, toda obra, toda incredulidad, toda indiferencia ante Dios será puesta delante del juez. Y si compareces allí sin Cristo, recibirás en ti mismo el pago de tus pecados. No juegues con tu alma. Un segundo después de la muerte, ya no habrá oportunidad de arrepentirte. Pero todavía hay esperanza, porque Cristo vive y salva. El Hijo de Dios vino al mundo, tomó naturaleza humana, obedeció perfectamente, murió en la cruz bajo la ira que merecen los pecadores y resucitó al tercer día. Hay un abogado que nunca pierde una causa delante del trono de Dios: Jesucristo el justo. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, no tendrás que defenderte a ti mismo en el juicio. Él será tu justicia, Él será tu perdón, Él será tu paz, Él será tu refugio. No menosprecies la misericordia de Dios. El hecho de que tu corazón siga latiendo es paciencia divina. El hecho de que puedas escuchar otra vez el Evangelio es bondad inmerecida. Ven a Cristo. No vengas prometiendo arreglarte primero. Ven culpable, ven necesitado, ven sin excusas. Ven antes de que el tiempo se cierre sobre ti. El mismo Dios que juzga con justicia perfecta también salva con gracia abundante a todo aquel que se refugia en su Hijo. Y tú, creyente, no seas vencido por el mal. No permitas que el pecado ajeno gobierne tu alma. No permitas que la amargura te robe el gozo, la oración, la ternura, la comunión y la semejanza a Cristo. Mira la justicia de Dios, mira la cruz, mira la misericordia que recibiste, mira al Salvador que padeció injustamente y encomendó su causa al Padre. Suelta el tribunal, baja del asiento de juez, entrega tu causa al Señor. Perdona como fuiste perdonado, haz el bien. Ora por tus enemigos. Vence con el bien el mal, para gloria de aquel que venció tu mal con su gracia. The truth is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you.
Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.